Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a comenzar el siguiente tema de esta semana, que sería preservación y promoción de la variabilidad. Muy bien. Ahora, siempre mencionar las consultas que son importantes, ¿no? Por educar y con respecto a lo que es las tareas. Ahora sí, comenzamos. Hemos estado hablando de lo que son teorías evolutivas. Ahora el siguiente punto es preservación y promoción de la variabilidad. A ver, como primer punto de este tenemos lo que es la reproducción sexual. Van a existir tres mecanismos mediante los cuales la reproducción sexual contribuye a la variabilidad. Esta es por la distribución independiente de los genes en los gametos y el otro por el crossing over o conocido también como recombinación genética y por último la mezcla de genes de las líneas parentales durante la fecundación. Como segundo punto tenemos lo que son los mecanismos de exogamia que van a permitir incrementar las recombinaciones genéticas en la población. Son mecanismos de exogamia la existencia de sexos separados, la maduración sexual en diversas épocas, la reproducción de inhibidores. Eh, como tercer punto tenemos lo que es diploidía. Es otro factor que promueve la variabilidad. Cuando un individuo es haploide, los genes que se expresan inmediatamente en el fenotipo, o sea, características físicas. Mientras que en los diploides, algunas variaciones pueden permanecer en estado oculto, como ocurre con los alelos recesivos de los heterocigotos. Estos temas en realidad vamos a hablarlos en profundidad ya con el otro año con lo que es genética, pero al menos para que tengan los conocimientos básicos. El cuarto punto es la superioridad de los heterocigotos. El estado de homocigotos, en el caso de los alelos, que en muchos casos se relaciona con enfermedades, incluso letales, se inhibe en presencia de los heterocigotos. Igualmente ocurre con muchas variedades de organismos, sobre todo plantas, que en el estado de heterocigosis inhiben características mixtas beneficiosas, como ocurre con el maíz híbrido. Esta característica también se denomina vigor híbrido. Ahora, otro punto también, aparte de la preservación y promoción de la variabilidad, tenemos lo que es el grado de evolución. Con respecto al grado de evolución, chicos, los mecanismos evolutivos son fenómenos que ocurren en todo momento, ya saben, mientras las generaciones de organismos se suceden en el tiempo. Una manifestación de ello es la formación constante de nuevas variedades. Como el mismo Darwin lo demostró en la crianza de animales domésticos, o como nosotros los experimentamos actualmente en la presencia de insectos resistentes a insecticidas o bacterias resistentes en antibióticos también, ¿no? Ese trayecto o el grado de variación que ocurre entre los individuos de una población presenta una enorme gama de posibilidades. Entonces, desde el punto de vista cualitativo, podemos diferenciar dos grados o niveles en los cuales ocurre la evolución. Una, cuando la variación no involucra la formación de nuevas especies y aquella en la cual se forman nuevas especies o grupos mayores de organismos. A estos puntos a esto que hemos dicho vamos a encontrar unos puntos. El primer punto es la microevolución, que se denomina así cuando los cambios que se producen en una población, tanto a nivel de genes como en manifestaciones que son pequeños, de tal modo que no originan variaciones grandes en los organismos, por lo cual la población sigue manteniéndose relativamente estable. Ejemplo, la evolución de las bacterias tornadas en resistentes frente a antibióticos, el desarrollo de insectos caseros eh, tolerantes a los insecticidas, o la cochinilla que sobrevive al ácido cianhídrico. La microevolución
se va a producir a nivel de especie, por lo que no origina nuevas especies. Sin embargo, las poblaciones son cada vez más diferentes a sus ancestros, a los cuales se han ido sustituyendo en el espacio geográfico. Los organismos denominados fósiles vivientes han mantenido sus características a través de miles de años, chicos. Dentro de ellos está lo que es el pez celacanto, que es conocido como la timeria, o reptiles como en el caso de los cocodrilos, y bueno, el largo en el caso del ginkgo. Muy bien, ahora, el segundo punto es la macroevolución. Miren, incluso en el anterior, chicos, he puesto imágenes que pueden más o menos despejar las dudas. Tenemos, miren, el color verdecito con lo que es el amarillo con el verde, que sería la primera generación. La segunda generación son la descendencia de esto, y vemos que ya hay crías que se van a parecer tanto al papá y la mamá, o van a tener ambas variaciones. Y así se van a ir formando nuevas generaciones con características diferentes. Que es una microevolución, porque al final cada uno de estos se vuelve independiente de los padres o los precursores en ese caso, y tienen sus propias características que van a generar individuos iguales a ellos. En el caso de la macroevolución, se denomina así cuando los cambios que ocurren en los organismos determinan la formación de nuevas especies. La macroevolución ocurre por encima del nivel de especie, es decir, involucra el aumento de las especies dentro de un género o familia. Como evidencia de esta, podemos mencionar al gran número de especies identificadas, la distribución geográfica, los fósiles, la existencia de la homología entre órganos diversos de varios tipos de organismos. El proceso específico mediante el cual se produce la diversificación hasta que origina nueva o varias nuevas especies se denomina especiación. Este aspecto de la evolución es el que más atención ha merecido de parte de la ciencia. Por ello, la mayoría de estudios trata siempre de explicarlos. Con respecto a la megaevolución, bueno, antes de mencionar, he puesto justamente esta imagen de lo que es un caballo. Originalmente el caballo no tenía el tamaño que actualmente conocemos. Este era pequeño, entonces este Ivo fue modificando justamente su estructura física hasta llegar a lo que hoy conocemos. Ahora, con la mega evolución, es cualitativamente el grado de variación más grande. Se emplea esta categoría para explicar la formación de los grupos biológicos por encima de los órdenes, ya no por género ni familia. El surgimiento de clases, filos y reinos se incluyen en su estudio. Ahora, hay un siguiente tema que se llama especiación. Entonces, la especiación va a comprender los eventos o etapas específicos que en el camino evolutivo van a conducir a la formación de nuevas especies. Implica un momento crítico de diferenciación morfológica, genética y de distribución geográfica, comportamiento y hábitos que van a determinar la separación de una población en uno o más grupos, que van a ser incapaces de originar descendencia fértil entre sí. Una especie es definida como un conjunto de individuos entre los cuales no es posible la reproducción cruzada en condiciones naturales o esta no tiene continuidad. Entonces, esta definición está basada principalmente en animales y en plantas, además que se sujetan a las modificaciones de los demás organismos. Para que se formen nuevas especies, deben ocurrir fenómenos a nivel fisiológico genético que generen la separación de una población en grupos reproductivamente separados.
ello debe ocurrir bajo el impulso de fuerzas promotoras de evolución. En este sentido, se van a distinguir dos etapas, una que se llama aislamiento genético y el otro se llama aislamiento reproductivo. Pero solamente voy a mencionarlas, chicos, nada más. Nuevamente les enseño una imagen de lo que implica la especiación, ¿no? Tenemos aquí un conjunto de animales, de especie, una sola especie, que esta se va a dividir y se va a hacer dos grupos muy diferentes, cada uno con su especie, ¿no? Y esta, pues, va a reproducir por igual manera y va a producir nueva especie. Y esta separación simula lo que sería en este caso una distribución geográfica, no sé, migraciones, accidentes geográficos, qué sé yo. Ahora, como el primer punto de la especiación, tenemos la especiación alopátrica, que es un proceso de especiación que ocurre cuando los miembros de una población se separan geográficamente, ya sea como consecuencia de una dispersión o por barreras geográficas accidentales. Se han establecido dos formas particulares de especiación alopátrica. Una que es la especiación geográfica y la otra es especiación cuántica. Un modelo clásico de especiación alopátrica se considera que la separación geográfica determina que dos grupos de poblaciones se convierten en razas, subespecies y nuevas especies. En el modelo cuántico, la especiación ocurre cuando dentro de una población surge bruscamente una especie nueva, como consecuencia del aislamiento geográfico. Una variante de especiación alopátrica ha sido denominada especiación parapátrica, que ocurre entre las especies migratorias. En este caso, una población se disgrega como consecuencia del proceso migratorio. En el caso del otro, que es especiación simpátrica, ocurre sin separación geográfica, es decir, cuando la población se mantiene en el mismo espacio. Esta forma de especiación es fuertemente influenciada por las condiciones ambientales como causa de variación en los caracteres. Como causa de especiación simpátrica está la aparición de los alelos genéticos, las modificaciones ecológicas y los pareamientos diferenciales entre animales. La ocupación de diversos nichos ecológicos genera diferencias nutricionales y divergencias genéticas. También se denomina especiación estasimpátrica cuando la causa es la variación cromosómica transmisible, que esta va a modificar la fertilidad de la descendencia en segunda generación. Genéticamente implica la duplicación de algunos genes con formación de homocigotos en la descendencia. La especiación simpátrica se puede dar por hibridación, ¿no? Poliploidía o por la autofecundación, o también diversidad de nicho ecológico. Ahora, como mencionado anteriormente, la hibridación se produce como consecuencia del cruce entre subespecies o razas que bajo ciertas circunstancias originan descendientes híbridos que no se cruzan con las líneas parentales. En el segundo, que es la poliploidía, como que mecanismo de especiación, consiste en la formación de organismos con números cromosómicos múltiples que van a ser a partir de ancestros con números más simples. Es más común en plantas donde muchas especies exhiben estas características. En animales, algunos, por ejemplo, peces, anfibios, reptiles, no es muy común. La autofecundación por este mecanismo se ha observado en plantas, ¿no? Que ocurre que los gametos generados por un organismo se van a unir entre sí mediante autogamia. Y por último, la diversidad de nicho ecológico se produce cuando algunos individuos de la población cambian sus hábitos alimentarios y de residencia dentro de los mismos espacios geográficos. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase con el siguiente tema, que sería modelos evolutivos o tipos de evolución. Hasta luego, chicos, que tengan un bonito día.
Muy